Vamos a continuar en ese tercer y último video, recordando pues precisamente que estábamos hablando de las desigualdades de género y cómo el derecho a veces puede reproducir, permitir esas desigualdades de género, puede ser neutral ante las mismas o podría también transformar esas desigualdades de género, y esto es precisamente lo que busca, ¿no?, constantemente el feminismo crítico, según este brazo, esta rama de los Critical Legal Studies. Pero estas desigualdades de género se evidencian claramente en un derecho tradicional, en una legislación también que no tiene perspectiva de género, y por lo cual se torna insuficiente ante situaciones que requieren respuestas y soluciones integrales, ¿no? Es decir, tenemos situaciones sociales evidentes ante las cuales muchas veces el derecho se torna ineficiente o da una respuesta ineficaz, ¿no? Por ejemplo, y eso tiene que ver con derecho familiar, con derecho a la salud, con derechos políticos, ¿no? Parejas del mismo sexo, ¿no? Esta es una interacción social que ha existido constantemente en la historia de la humanidad, pero que el derecho pareciera no reconocer o hacer a un lado, ¿no? Entonces, si las parejas del mismo sexo quieren, por ejemplo, adquirir derechos similares, derechos no solamente familiares, sino derechos, por ejemplo, de corte económico, ¿no? Derechos similares a las parejas que son de sexo diferente, pues tienen obstáculos jurídicos, ¿no? Cuando hay estas operaciones de cambio de sexo, por ejemplo, ¿cómo la ley reconoce nuevas identidades? ¿No? ¿Qué tantos obstáculos pone para eso? ¿No? ¿Qué tanto tenemos un modelo de derecho binario? Y cuando algo sale de este modelo binario o de este binarismo, el derecho, más que facilitar el desarrollo propio de la vida, lo que hace es obstaculizar este desarrollo, ¿no? En este modelo binario no me refiero únicamente a cuestiones de naturaleza sexual, sino me refiero a varias situaciones en las cuales podemos ver excluidos. Por ejemplo, ¿no? Somos un modelo heteropatriarcal, pero también tenemos un modelo jurídico adultocentrista, ¿no? Excluimos a los niños y a las niñas, ¿no? También excluimos a las personas adultas mayores, excluimos a los discapacitados. Es decir, siempre tenemos estos espacios donde el derecho, lejos de permitir o de encauzar la inclusión de la diferencia, pareciera que la diferencia se convierte en un obstáculo y solamente este grupo muy pequeño de aquellos que son iguales, ¿no? Pero cuando hablo de iguales, hablamos de este modelo moderno, liberal, hombres blancos propietarios, los que tienen este modelo, entonces son los que se encuentran dentro de los límites o las fronteras del derecho. Entonces, el derecho, los estudios de género lo que hacen es evidenciar que el derecho tiene respuestas ineficaces, y estas respuestas ineficaces derivan en situaciones de discriminación jurídica y social. Por ello, ¿no? Si bien ha sido importante que haya un reconocimiento formal de la igualdad ante la ley, todas y todos somos iguales ante la ley, en la interacción social, en la vida misma, en la vida diaria, la respuesta del derecho sigue siendo ineficaz y ello deriva en situaciones de discriminación jurídica y social. Esto nos recuerda la importancia, esto lo hemos ido hablando constantemente a lo largo de este curso, nos recuerda la importancia de que las y los operadores jurídicos adquieran conciencia sobre su entorno y sobre los problemas sociales, es decir, comprender la dinámica social, meterle contexto a la teoría, que era un poco lo que veíamos en este seminario que hicimos sobre música latinoamericana, ¿no? El contexto y la teoría. Si yo no tengo el contexto, si no tengo conciencia sobre mi entorno, si no conozco los problemas sociales de mi entorno, es decir, si no comprendo la dinámica social que hay en mi entorno, y luego yo me convierto en un operador jurídico, pensemos en un legislador, pensemos en un juez, no pensemos en alguien que diseña políticas públicas, lo más probable es que las respuestas que yo dé desde lo legislativo, desde lo judicial o desde el ejecutivo sean respuestas ineficaces porque no conocemos estos contextos sociales. Bueno. Finalmente, ya para terminar, los estudios de género enfocados al derecho han establecido como una metodología de abordaje estos 4 elementos que son indispensables de realizar.
¿no? Desde una perspectiva de género. Sí, hay que hacer una revisión de las instituciones jurídicas, una revisión de los textos jurídicos, una crítica al discurso de igualdad de género y una propuesta de una teoría del derecho con enfoque de género. Estos 4 elementos, en la medida en la que se vayan realizando, en la que se vayan materializando, irán implementando o irán integrando una perspectiva de género en el derecho mismo. Cuando hablamos de la primera, una revisión de instituciones jurídicas, entonces lo que vemos son precisamente estos elementos, ¿no? Gran parte del derecho, dice el feminismo crítico, gran parte del derecho se asimila mecánicamente, sin reflexionar sobre su contenido. Esto ya lo veíamos previamente como uno de los bastiones o de los eslabones principales de la teoría crítica del derecho. Es decir, no nos involucramos o no entramos a analizar profundamente el contenido de la norma jurídica, la esencia de la norma jurídica, sino que asimilamos mecánicamente esta norma jurídica como una regla que tenemos que cumplir, ¿no? Entonces, el género enfocado en derecho nos recuerda esta necesidad de ser críticos, específicamente o más puntualmente con aquellas normas jurídicas, con aquellas instituciones jurídicas que permiten la diferencia de género. Por ejemplo, ¿no? El derecho de familia requiere una nueva visión de género, ¿no? Este es como uno de los elementos clave, ¿no? El matrimonio, del que ya hemos hablado antes, que está dirigido a la pareja heterosexual, solo abarca un campo limitado de pareja, ¿no? El fin del matrimonio contemplado en algunos códigos civiles, ¿no? El débito carnal o el fin del matrimonio sigue siendo la procreación. Aquí lo que vemos es una norma moral o una posición moral involucrada en el derecho y que luego podemos no tener en la legislación o ya no tener, o sea, ya fueron expulsadas de nuestras legislaciones civiles estas posiciones, pero luego las vamos encontrando en las posiciones judiciales. Cuando se dirimen controversias judiciales de derecho familiar, de repente salen estos posicionamientos morales. Y lo que hablábamos hace unos minutos en el video pasado, ¿no? La patria potestad, ¿no? Se relaciona mucho con la cadena de cuidados, es decir, con este enfoque de que la persona que cuida es la mujer, el tema de las pensiones del que les hablé, ¿no? ¿Por qué el hombre no puede recibir la pensión de una mujer? Eso tiene que ver precisamente con una perspectiva, con un estereotipo, con un prototipo de las labores y de las funciones que tiene que cumplir el hombre y de las funciones que tiene que cumplir la mujer. Y la licencia de maternidad-paternidad, ¿no? La gran diferencia que existe en días, ¿no? Si uno compara esto con otros países, ¿no? Por ejemplo, en España, la licencia para cuidar niños me parece que es de 9 meses. Y estos 9 meses por ley tienen que dividirse entre el papá y la mamá cuando están los dos, ¿no? O entre ambas personas, independientemente del sexo que tengan, si han adoptado, por ejemplo, o han tenido un bebé de otra manera, ¿no? Hay un modelo de equidad en las licencias de maternidad o de paternidad, mientras que en México, por ejemplo, es evidente que la licencia de maternidad es gigantesca frente a la licencia de paternidad que tienen los hombres. ¿Por qué? Pues porque seguimos insistiendo, ¿no? Aquí vemos precisamente, si no hacemos una asimilación mecánica, sino si reflexionamos sobre la norma, lo que vemos es una desigualdad de género en esta norma. Tu hombre, quédate 5 días, ¿no? Y regresa al ámbito público, regresa al ámbito productor. Tu mujer, quédate todos estos días, ¿no? Pero además no garantizo, por eso hablamos de las condiciones, no tengo la garantía de que en tu trabajo, al regresar, tengas las mismas condiciones que tenías antes de irte de licencia. ¿Y qué es lo que tenemos? Un montón de casos en los que la mujer que toma la licencia cuando regresa, ¿no? Regresa a una situación peor en la que estaba, o empiezan incluso a tener una especie de violencia laboral, o si había la posibilidad de una promoción laboral, esta promoción se le ha dado a otra persona por haberse ido de licencia de maternidad. Bueno, el segundo elemento sería la revisión de textos jurídicos. ¿Por qué? Porque lo que encontramos no solamente es que existen instituciones que abonan a la desigualdad de género, sino que hay una ausencia de regulación de situaciones sociales, como
he puntualizado con el tema de las pensiones, por ejemplo, o como lo hemos puntualizado con el tema de las parejas del mismo sexo que quieren casarse. Es decir, hay ausencia de regulaciones en diversas legislaciones, no me refiero solamente a México, sino estoy hablando en general, ¿no? Y eso es lo que hizo que el feminismo crítico también empezara a analizar el derecho de una manera más puntual, ¿no? Una crítica al discurso de igualdad de género, porque el discurso de igualdad de género se había querido como encapsular en el discurso de la igualdad formal. Como yo les decía, no anteriormente, aquí en nuestra Constitución, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, plantea la igualdad formal. El varón y la mujer son iguales ante la ley, pero esto lo hace real. El hecho de que esté esto contemplado en el artículo 4 hace que esto sea real. Lamentablemente, para muchas abogadas y abogados que tienen una formación no crítica, si lo dice la ley, entonces la realidad así es, ¿no? Lo cual evidentemente pues no sucede. Es decir, hay que hacer un pequeño análisis muy incipiente para darnos cuenta que aunque la ley disponga algo, esto no sucede o esto no hace que automáticamente acontezca en la realidad. Es decir, hay personas que consideran que el derecho tiene un lenguaje performativo. Es decir, si el derecho lo reconoce en una norma, esto transforma la realidad. Hay que reconocer, evidentemente, que el hecho de que la norma reconozca alguna situación, eso ayuda bastante a que la situación suceda, pero ayuda a que suceda, no la genera automáticamente, ¿vale? No es performativo. Esto quiere decir que junto a la norma, junto a la ley, tienen que establecerse mecanismos principalmente de política pública, ¿no? Mecanismos enfocados en la interacción social que permitan transitar de la igualdad formal o de la mera igualdad formal a la igualdad sustancial, es decir, a que de manera efectiva existan condiciones de igualdad, no puntos de arranque similares, ¿no? Que no existan o que estas grandes brechas que existen entre los géneros sean corregidas de manera inmediata con una acción afirmativa, pero luego de manera sustentable o de manera permanente en el tiempo a partir de mecanismos que vayan enfocados a los componentes culturales y a los componentes estructurales de la desigualdad de género. Y finalmente, la construcción de una teoría del derecho con perspectiva de género. Es decir, la teoría del derecho no debe ser únicamente crítica, sino que esa crítica debe de incluir o debe de realizarse con una perspectiva de género. Construir ese tipo de teoría jurídica exige al menos estas tres cuestiones: una base epistemológica, una base conceptual y una base metodológica. Una base epistemológica que parta de comprender al derecho como un producto histórico y por lo tanto no solamente como un producto que puede transformarse, sino como un producto que debe transformarse. ¿Ok? Es decir, el derecho es una herramienta que permite la emancipación de las personas y la protección de la dignidad humana de todas las personas y por lo tanto debe de irse transformando y debe de irse acoplando y adecuando a las interacciones sociales que como comunidad tenemos. Una base conceptual que sea capaz de explicar la realidad social con conceptos actuales y flexibles. Un poco lo comentábamos en el primer video. Es decir, necesitamos conceptos que nos permitan no solamente entender y conocer nuestra realidad, sino también que nos permitan transformarla. Por eso requerimos conceptos flexibles, no conceptos que sean estáticos y que nos establezcan que, por ejemplo, el binarismo parte de un modelo estático conceptual. Cuando hablamos de que hay una gran diversidad de posibilidades en la comunidad y que esa gran diversidad de posibilidades se presentan materialmente, entonces necesitamos conceptos actuales, por supuesto, pero además flexibles, que se acoplen a esa diversidad. Y finalmente, dice el feminismo crítico, construir una base metodológica, ¿no? Es algo que también hemos machacado mucho desde inicios de este semestre, y es la idea de que el derecho debe de transformarse, debe de configurarse a partir de la integración de diversos elementos interdisciplinarios, multidisciplinarios o incluso transdisciplinarios, pues esta es la única manera en la que el derecho puede avanzar de manera científica y esta es la única manera en la que el derecho puede transformar
estas desigualdades sociales, en particular las desigualdades de género, de las cuales habla precisamente el feminismo crítico de los Critical Legal Studies. Bueno, con eso terminaríamos los temas de esta semana. Les recomiendo mucho que vean los videos que les estoy subiendo, que realicen la lectura y por supuesto que realicen la actividad que tienen que hacer de la semana, ¿vale? Cualquier cosa, como siempre, estoy a sus órdenes en el foro de dudas o en mi celular o en el chat o en el correo, ¿vale? Espero que el tema les haya sido funcional.